muerte, perdón, de tanatología? Pues no, encontré varios, ¿no? Pero Ujú. aquí los más relacionados, aquí sí tenían relación con que es como la muerte, sus causas y los fenómenos que llegan a tener. Ok, entonces si por ahí leíste bien en alguno de ellos, te decía que la tanatología era la ciencia de la muerte, ¿no? Ujú. Ok, muy bien, gracias Fátima. Fanny, buenos días. Hola, buenos días, profe. Fanny, ¿puedes compartirnos, por favor, un concepto que hayas tú encontrado de tanatología, por favor? Pues en sí era la muerte, podían ser como los sentimientos y la muerte natural, muerte clínica y Bueno, todas las ramas. esas son las muertes que ya vimos o las formas de la muerte que ya vimos, ¿no? Pero en sí, un concepto de qué es la tanatología, aparte de que ya mencionaba tanto Fátima como tú en un momento lo tocaste, la ciencia de la muerte. Harley, buenos días. Buenos días, prof. Harley, platícanos por favor, ¿qué encontraste acerca de tanatología? ¿Qué es la tanatología? Bueno, pues como usted ya lo repetía, era pues la ciencia de la muerte, pero igual incluye ahí que bueno, como una mejor calidad de vida y una muerte digna y en paz que se debe quedar y pues y es como la biología social y espiritual, ¿no? Así Para es. que se lo que yo encontré, prof. Ok, muchas gracias, Harley. Leslie, buenos días. Buenos días, Leslie. Guadalupe Jiménez, buenos días. Hola, profesor, buenos días. Hola, Guadalupe, platícame por favor, ¿qué leíste o qué investigaste acerca de la historia de la natología? Pues yo investigué que empieza desde Egipto, donde ellos empiezan a darles una sepultura y a tratar cuando ya van a morir bueno, sí, cuando sus miembros de su familia o en este caso cuando eran los reyes les daban fue un tratamiento como para que no sufrieran. Ujú. Este, también sobre, pues, por ejemplo, lo que fue Florence Nightingale, que fue igual alguien que incursionó dentro de la tanatología porque les daba atención a las personas pues heridas. Ok. Mm, También sobre lo que fue la tanatología actual, Ok. que es por ejemplo que ya les empiezan, como en estos casos, existen instituciones donde cuando las personas ya tienen alguna enfermedad terminal, en estas instituciones puedes ingresar a tu familiar en este caso y ellos se encargan de pues darles una muerte digna, como de tratar lo que es el dolor y de que los últimos momentos que ellos tengan sean como pues más dignos.
O sea, Ok, que sus últimos momentos ya no sufran tanto. muy bien. Y particularmente en tu caso, Guadalupe, platícame, ¿de qué forma crees que ha evolucionado el cuidado enfermero a lo largo de la historia cuando hablamos de del proceso de la muerte y de estos cuidados que se dan durante este proceso de nuestra vida que vamos a atravesar en algún momento? Pues ahorita yo siento que en la actualidad se le da más peso al papel como enfermero dentro de este tema, porque pues al principio la muerte digna pues a lo mejor y no era tan relevante, porque Ujú. pues obviamente pues morían, ¿no? Pero pues yo creo que en la actualidad se le da más peso a esto porque ya existe, como le digo, ya existen instituciones que ya se encargan de esto y muchas veces están a cargo de los enfermeros, ya que siempre se ha sabido que los enfermeros son las personas que están en contacto más contacto directo con un paciente que un doctor, Ok. y de igual forma en contacto con los familiares. Ujú. Por lo tanto, nosotros como enfermeros, pues estamos más en contacto también con la muerte, ¿no? Con todos estos procesos, con el acompañar al paciente en la muerte. Pero bueno, vamos a ver que no todo es tan oscuro, no todo es tan gris como pareciera. Más allá de que nosotros efectivamente tenemos que darle una calidad de vida al máximo a nuestro paciente, también nosotros vamos a poder acompañarlos durante las enfermedades. Hay muchas enfermedades que sabemos que nunca se van a recuperar, nunca se van a curar. Por lo tanto, esa es una situación que demerita la autoestima, el bienestar de una persona. Y ahí es en donde nosotros podemos incidir. Y lo que decíamos nosotros en la primera clase es que pues a lo mejor no vamos a tener una esperanza de vida muy prolongada, pero sí que tengamos la mayor cantidad de años de la mejor calidad posible, para que el día de mañana cuando tengamos que enfrentarnos a este tema, ajá, nosotros podamos abordarlo de una forma muy diferente, ¿no? Yo creo que todos nosotros como seres humanos no estamos preparados para un proceso tan complejo como es la muerte. A través de la vida, a través de los años, nosotros vamos a ver que la muerte va empezando a adquirir un concepto completamente diferente en cada uno de nosotros. Si yo, por ejemplo, te pregunto, Gloria, buenos días. Buenos días, profesor. Gloria, si te pregunto ahorita en este momento, imagínate que vienes de una visita médica y te dijeron que tienes un mes de vida. ¿Tú qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen que tienes solamente un mes de vida? Pues, en primer lugar, me daría tristeza y sería saber, bueno, por qué es para saber qué puedo hacer en los últimos días. En mi caso sería, pues, estar con mi familia o con mis seres queridos y tratar de que sea, pues, lo menos doloroso. ¿Ok? Y de alguna manera, pues como que el contexto que tú retomas de la muerte, pues en ese momento tiene mayor impacto, ¿no? Porque sabes que ya estás a pocos días de morir, porque sabes que en algún momento determinado, si tienes hijos, ¿qué va a pasar con tus hijos, con tu esposo, con tu vida? Y a lo mejor al final de cuentas lo material pues es lo que menos importa, ¿no? Yo creo que todos nos vamos de esta vida y no nos llevamos absolutamente nada. Pero ahí es en donde entra en tela de juicio muchos valores, muchas creencias que nosotros a lo mejor en un momento determinado no le dábamos tanta importancia y ahí es cuando nosotros empezamos a tener un cambio. ¿Y por qué ese cambio? Bueno, pues porque ese cambio nos va acercando a la aceptación de nuestro proceso natural que va a llegar en un momento determinado. Y así sí le preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué pasaría si en este momento les dijeran que se van a morir, tienen 15 días, 20 días de morir? Entonces yo creo que difícilmente nosotros estaríamos a lo mejor tomando clases, ¿no? Estaríamos tratando de vivir la vida lo más que nos quede o las experiencias que más quisimos en algún momento determinado realizar. Y bueno, enfermería como tal, pues en esa parte ha sido una disciplina que se ha preocupado efectivamente, como lo mencionaba hace ratito su compañera, a lo largo de toda la vida de procurar el bienestar siempre para el ser humano. Evidentemente, cuando las condiciones son propicias, que son ideales para que se puedan desarrollar en un momento determinado, lejos de las complicaciones de una enfermedad.
pero vemos que no ha sido así. Por ejemplo, cuando nos hablaban hace ratito de los egipcios, nosotros veíamos que tenían diferentes formas o procesos de atender a la muerte, ¿no? Y los vemos incluso hasta en las películas actualmente como había una sala de preparación para la muerte y lejos de que a lo mejor fuera un cuidado paliativo, era más bien un asesinato, ¿no? Era más bien como una especie de rito en la que pues se tenía que quitar la vida de una persona pues a cambio o a consecuencia, perdón, de sus actos o de algunas situaciones que pasaron con él o con esta persona, ¿no? Entonces, eh, Aide, buenos días. Buenos días, maestro. Aide, ¿me puedes por favor decir, ajá, qué fue lo que te llamó la atención de los campos de aplicación de la tanatología, por favor? Bueno, yo lo que investigué de los campos de la tanatología es que hay diferentes, bueno, hay varias especialidades que se unen con esta, Ujú, para que sea más fácil ayudar al paciente, como la psicología, ok. que se ¿Cuál une sería, con, ajá, perdón que te interrumpa, Aide, ahí, ¿cuál sería la relación o el apoyo de la psicología con la tanatología? porque, bueno, en sí, como sabemos, la psicología es la que se encarga de dar ese apoyo emocional como para superar el duelo, igual que la tanatología. Entonces, el papel de la psicología ya ayudando a la tanatología es para guiar a bueno, a las personas en su duelo, asegurándose de que este sea satisfactorio y que reconozcan y sepan que es normal el duelo Ujú. y que vayan controlando todas sus emociones para que no se hagan ningún daño. Claro, porque evidentemente ahí es en donde nosotros vamos a ver que la aceptación de estos procesos a veces es muy difícil. Y es tan difícil que en un momento determinado, pues sí, efectivamente atentan en contra de su vida, ¿no? Fíjense, les voy a platicar brevemente un caso que me sucedió hace muchos años cuando yo era pasante. Yo hice mi servicio social en un hospital. Seguramente, pues a lo mejor alguien en su momento sí llegó a conocer este caso, pero bueno, por derechos y privacidad, pues evidentemente no voy a mencionar dónde fue, pero pues sí es una situación que me tocó muy verídica, ¿no? En el sentido de que pues yo estaba haciendo mi servicio social, en un área del hospital me toca recibir a un paciente que acababa de llegar o de ser ingresado con un diagnóstico de VIH. Entonces, pues eso fue un día viernes, jueves, viernes. Estos 2 días el paciente estuvo pues hospitalizado. Obviamente yo no acudí a servicio social lo que era sábados ni domingos. Y cuando llego el lunes en la mañana, pues lo que veo es pues muchas patrullas, muchos peritos. Y pues llego a mi servicio donde me tocaba en el cuarto piso. Ajá. Y resulta que pues ese paciente que había ingresado el día jueves con un diagnóstico de VIH se aventó desde un cuarto piso. Entonces, el proceso como tal de la enfermedad, sabemos que si bien no va a durar o no va a tener una esperanza de vida muy amplia, sabemos que a lo mejor con muy buenos cuidados o con un tratamiento oportuno podemos lograr prolongar un poco su vida de la mejor manera. En este caso, pues este paciente decidió suicidarse, se avienta de un cuarto piso. ¿Y qué fue lo que pasó, no? Después de que resulta que toman las evidencias de todo lo que fue la escena del crimen, como por así decirlo, ajá, del evento, toman muestras serológicas del paciente y resulta que el paciente pues no tenía VIH, ¿no? Que había salido un falso positivo. Entonces vean de qué manera a veces nosotros atentamos con nuestra propia vida, con nuestros propios derechos, con nuestra integridad, por cuestiones que primeramente a lo mejor no sabemos, no dimensionamos o no aprendemos a dimensionar. Yo sé que para una persona en este momento que le digan tiene VIH es prácticamente una sentencia de muerte, literalmente, ¿no? Pero pues más allá de eso, créanme que podemos mejorar la calidad de vida, que podemos ayudar a las personas y no solo es en acompañarlos en la muerte, sino también durante este recorrido que tiene el paciente, les decía yo, de la enfermedad y sus complicaciones. Así como un paciente diabético, sabemos que un paciente diabético en un momento determinado se va a morir por complicaciones propias de su enfermedad, pero ¿qué podemos hacer mientras nosotros para ayudarlo?
Pues mejora sus condiciones de vida, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro campo de aplicación hay te acuerdas o leíste que en los que se puede aplicar la tanatología? También en la... ¿Sí me escucha? Sí. En la filosofía, porque, bueno, lo que yo leí es que la filosofía se encarga, junto con la tanatología, de preparar a las personas así tanto para la vida como para la muerte. Y nos da como que esa comprensión de ciertos conceptos, como lo que es el alma y la existencia y todo eso. Y eso nos ayuda como que a tener una cercanía más con los pacientes y que entiendan, pues es como la filosofía nos ayuda a desarrollar técnicas para que el paciente pueda entender qué es el duelo de una manera más fácil y llegue más fácil a la aceptación. Claro, ahí en cuanto a la filosofía, fíjate, déjame compartirles a ustedes que sí efectivamente nos ayuda a prepararlos o nos ayuda a prepararnos para atender este tipo de procedimientos o procesos con los pacientes. Porque a veces el paciente está muy cerrado, digámoslo así, de esta forma, está cerrado con sus ideas, sus principios, sus valores, incluso sus propias creencias. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a incursionar a lo mejor en conocer más allá de estas costumbres o estos valores que tiene el paciente? Pues en filosofía lo que nosotros vemos es adoptar diferentes fases del proceso de duelo. Ajá. Vamos a aperturarnos a conocer más sobre las ideologías de las corrientes filosóficas para poder adaptarlas al pensamiento de nuestro paciente. Filosofía no es otra cosa más que el estudio del pensamiento y del razonamiento. Y de ahí es en donde nosotros nos vamos a apoyar precisamente en la aplicación de estos conceptos para que el paciente entienda o logre entender de qué manera vamos a ir preparándonos para la muerte. Entonces, no sé si alguno de ustedes en algún momento, vamos a ver quién más tenemos por aquí. Areli, buenos días. Edna Monterrubio, buenos días. Buenos días. Hola Edna, oye mira, platícame, quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que te dicen que te quedan, pues igual, un mes de vida. De este mes de vida que te quedan, ¿tú cómo dimensionas? Bueno, vámonos un poquito más lejos, no te queda un mes de vida. Vamos a suponer que Edna tiene 95 años de edad, ¿sale? Ok, Edna tiene 95 años de vida y está postrada en una cama. Sabemos que su enfermedad ya no puede ser recuperable y está conviviendo en los últimos momentos de su vida. ¿Qué crees que pase por la mente de Edna en ese momento? Pues yo siento que ya aceptaría el hecho de que algún día tuviera que fallecer. Y como dices, si estuviera haciendo actividades, pues no sería tan fuerte el hecho de que pronto fallecería. O sea, yo siento que sería más agradable que no hacer nada o frustrarme yo en una cama. O sea, aunque yo esté frustrada en una cama, pero ya tendría una aceptabilidad a la muerte. Ok, ¿y realmente crees que la aceptas en esas condiciones? Pero bueno, para mí yo siento que sí. O sea, no sería tan fuerte el hecho de que moriría pronto porque pues ya tuve una larga vida. ¿Y en qué momento, Edna, en qué momento pierdes la esperanza de vivir mejor tú? Pues el no hacer nada, o sea, ya el estar prostrado en una cama y sin tener
por decir, ya tener una enfermedad ya grave que no me permita hablar, no me permita caminar, y así siento que ya sería más fuerte. ¿Y por qué tuvo que llegar Edna hasta estas consecuencias cuando pudo haber hecho otra cosa? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te imaginas que pudo haber pasado? Pues el no haberse cuidado desde un principio, ¿Ok? ¿Qué más? pues siento que ese sería el factor principal, ¿no? El no haberse cuidado desde un principio Ujú. y me llevó a eso, ¿no? A no tener una vida pues muy plena. Si tú tuvieras un calendario de actividades de lo que haces en un día, ¿qué te imaginas que serían las actividades de Edna en ese momento? O sea, estás postrada en una cama, acuérdate, despiertas, medio comes, medio duermes y te vuelves a dormir y así así que todo tu día. ¿Qué crees cuál sería su agenda de Edna en ese sentido? Pues desde un principio tener un control de mis medicamentos. Ujú. Bueno, tratar de comer bien, pues bueno, ahí ya dependería de una segunda persona, Ok, porque pues ya no lo podría hacer yo mismo y pues casi no sé, no haría muchas actividades porque estaría frustrada en una cama ok, muy bien. y dependería mucho de una segunda persona. Como que vamos adquiriendo otra cosmovisión, ¿no? A lo mejor Ajá, yo sí. ya no dependo tanto de mí, sino de demás personas, pero que pude haber hecho más para no ser tan dependiente, ¿no? Ok, vamos a poner un ejemplo contrario. Muchas gracias, Edna. Brenda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Brenda, vamos a poner un ejemplo contrario. Resulta que Brenda tiene 5 años de vida. Ajá. Yo sé que todos quisiéramos regresar a esta edad de nuestra vida, pero por cuestiones biológicas y a menos de que no existe una máquina del tiempo no sería posible, ¿no? Pero bueno, Brenda tiene 5 años. Imagínate que tú estás con una enfermedad terminal, tú no sabes qué es eso, tus papás evidentemente sí lo conceptualizan, sí lo saben, ajá, pero imagínate que tus papás en este caso, te lo hacen saber a ti. ¿Qué concepto crees que pudieras tener a esa edad tú, de 5 años, sobre la muerte? Pues no sé, como todo niño lo tiene, ¿no? Que pues a lo mejor y voy a estar bien y cosas así. Ujú. Y pues que voy a estar en el cielo. Bueno, Yo creo que eso es... eso es lo que nos pintan mucho a nuestros papás, ¿no? Eso es lo que nos pintan muchos nuestros papás en cuestión de que, híjoles, bueno, ¿cómo le digo a un niño, no? Más al ratito vamos a ver un pequeño corto de un video de una película que seguramente ustedes la conocen, pero bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Es difícil, como les mencionaba hace ratito, dimensionar la muerte en diferentes campos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque pues evidentemente todos vamos adquiriendo experiencia, vamos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos valores y nos vamos adaptando a nuestra propia vida y a las circunstancias de la misma a lo largo del tiempo. Así la muerte se ha dimensionado desde un castigo divino, se ha manejado como algo propiamente religioso, algo cultural, porque también vimos que la muerte en diferentes culturas tiene un significado completamente diferente y también tenían diferentes procesos de muerte. En la mayoría de los casos hay algunas costumbres que aún se siguen utilizando o que se siguen empleando. Por ejemplo, para muestra de ello, vamos a algunos de los estados de la República Mexicana y vamos a ver cuáles son las costumbres, cuáles son las creencias, las tradiciones incluso que tienen los pueblos o las áreas rurales en torno a la muerte. Vamos a ver que son variedades de conceptos que se tienen, tanto para honrarla, porque también vamos a ver que es un culto religioso, y también un culto de creencias y valores propios de cada entidad. Por ejemplo, ¿alguien de aquí tiene familiares en provincia?
Yo. A ver, Brenda, platícanos, ¿de dónde tienes familiares? Mis abuelitos maternos son de Veracruz, de un pueblito que se llama Chicontepec, Salticla. Ok, y platícame allá de qué forma o algunas costumbres que tú hayas observado que te llamen la atención en torno a la muerte. Pues allá cuando fallece alguien le pasan es como ¿cómo le explico? Es como un recipiente donde ponen el incienso y cuando se muere la persona ¿cómo se llama? Lo humean alrededor ¿cómo se llama? Del cofre donde está la persona. Ujú. ¿Y esto con qué finalidad lo hacen o para qué lo hacen? Eso sí, no recuerdo, no recuerdo para qué exactamente. Creo que es algo para que los guíe, algo así tenía entendido. Ok. Y bueno, al final de cuentas son creencias, son costumbres, son tradiciones que perduran, porque les comento, esto de la muerte está muy ligado con aspectos filosóficos y teológicos, como en su momento lo mencionó también Harley hace un momento, ¿no? Decía, bueno, pues es que la muerte sí tiene un contexto de espiritualidad. Pues sí, porque nosotros como personas finalmente vamos a ver que tenemos ese factor o esa necesidad de creer en alguien. Yo hace ratito a lo que quería llegar con Brenda en cuestión de su pensamiento, de su ideología, es que a lo mejor también había cosas que en su momento para ella no eran tan importantes y en la mayoría de nosotros quizás a lo mejor no tanto. O sea, no voy a decir que no, pero vaya, no tienen una relevancia como tal, como para modificar nuestro estilo de vida. Hablo del aspecto religioso. Cuando nosotros hablamos de personas adultas, ajá, hablamos de que son personas que ya tienen un factor de protección ellos en cuestión del aspecto religioso. Ellos tienen que buscar algo en lo que basen sus creencias, sus valores, pues para llegar lo mejor preparados a esta antesala de la muerte, ¿no? Lo mismo un pequeño a lo mejor no lo dimensiona, no lo conceptualiza de la misma forma, pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver que el pequeño, pues de alguna manera como que tiene esa curiosidad, tiene esos comentarios que decía Brenda, ¿no? Voy a estar en el cielo, voy a estar bien. Es prepararlos, pero pues ellos no saben todavía grandes rasgos esta forma de llevarlo. Y fíjate que ahí el duelo, ¿con quién lo tendríamos que trabajar? ¿Con el papá, con la mamá o con el niño? ¿Con quién se tendría que trabajar el duelo? Con los papás, ¿no? Con los papás. ¿Por qué crees que con los papás, Aida? A ver, platícanos. Porque ellos sí tienen ya un concepto de lo que es la muerte y obviamente pasar por la enfermedad terminal de su hijo, como por que les digan que no tienen tiempo, es algo fuerte, entonces es algo con lo que tienen que, pues como es un niño, ellos no entienden, entonces tienen que mostrarle fortaleza a él para que en serio piense que todo está bien y que va a estar bien. Ok, y suena complejo a la vez, ¿no? Suena complejo a la vez porque pues explicarle a un niño que ya no va a vivir, pues es muy complicado, es muy difícil. De entrada, pues para los papás, ¿no? Como dice por ahí también este Juan a través del chat, pues sí, con los padres, ¿no? Porque con los padres evidentemente es el trabajo de perder, es una pérdida. Pues imagínate sobre todo cuando es hijo único, que fue un hijo tan esperado, tan deseado, pues incluso hasta no teniendo hijos, ¿no? A veces la esperanza de tener hijos es muy valiosa para un ser humano, ¿no? Entonces cuando se pierde esa paternidad o esa maternidad, pues es un duelo muy grande que tenemos que atravesar. Muy bien, Jocelyn Ríos, buenos días. Buenos días, profesor. Hola Jocelyn, oye, platícanos, ya vimos la filosofía, ya vimos la psicología como un campo de aplicación de la tanatología. ¿Qué otro campo de aplicación encontraste tú? Um, la ¿Perdón? natología forense. Ajá, muy bien. Y ahí explícanos a grandes rasgos cómo es el campo de aplicación en la tanatología forense. Bueno, a lo que yo leí, hay este
es más sobre cuánto tiempo de muerte tuvo, por ejemplo, los órganos, cuál fue el hecho de muerte, eh, si hubo una enfermedad y, y ya. Bueno, eso es lo que yo me acuerdo. Ok, muy bien. Vamos a ver que también en ese proceso de cadáveres, ajá, la tanatología pues sí nos permite identificar características cadavéricas, como su nombre lo dice, ajá, de los pacientes que ya fallecieron. Entonces, de alguna manera, pues también tenemos que entender el concepto después de la muerte. O sea, tenemos que ver qué fenómenos van a ocurrir en el paciente ya una vez que las funciones vitales terminaron, cesaron, ajá. Entonces ahí es en donde incursiona este campo de la tanatología. Karen, buenos días. Buenos días, profe. Karen, aparte de la tanatología forense, psicología y filosofía, ¿qué otro campo de aplicación tiene la tanatología? Ay, perdón, se trabó. Ujú. Vi que también estaba la tanatología clínica. Ok, y ahí platícanos, ¿cómo es el campo de aplicación en este sentido? Pues se ocupa como en los hospitales y es cuando, bueno, por lo que entendí, no recuerdo muy bien, pero creo era cuando pues les platicaban como a los familiares y al paciente, pues les ayudaban, ¿no? Como a entender este del por qué su muerte y así, o sea, les explicaban como el duelo. Ujú. Y en ese contexto, Karen, ¿para ti qué es duelo desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, pues es el proceso que llevas eh, para asimilar tanto tu muerte, cuando tú eres el paciente, como Ujú. tus familiares, pues asimilar igual la muerte de su paciente o de su familiar y pues yo creo es el proceso que pasan para superar esa muerte de su familiar. Ok. Y de acuerdo con la película que vimos, bueno, más bien que vieron ustedes, eh, ¿de qué forma crees que vive el duelo cada uno de los personajes principales de esta película de Elsa y Fred o de ella y yo? Ujú. ¿Cómo vive el duelo los dos personajes más importantes? Pues creo que eh, lo pasan, pues, o sea, es que al principio como que el protagonista pues lo estaba pasando como triste, o sea, Ujú. el duelo lo pasaba como en depresión, pero pues ya conociendo a la señora, pues como que ya lo trataron de pasar distrayéndose de las cosas y haciendo lo que les gustaba, Ujú. lo que no se atrevieron a hacer en su juventud. Ok, ¿y crees que la otra persona, que era Elsa, crees que ella también estaba viviendo un duelo? Pues yo creo que sí, ¿Por qué? porque pues, o sea, ella ya sabía que iba a fallecer, entonces supongo que su duelo era como hacer cosas que nunca hizo, atreverse pues hacer cosas que para, a lo mejor para muchas personas, pues dices, ya no es acorde a su edad o así, pero supongo que por eso lo hacía. Ese era como su manera de pasar ese duelo. Así es. Y si te das cuenta, nosotros a veces cuando tenemos una situación muy parecida en la realidad con los pacientes, hay veces en que los pacientes se cierran tanto. Y enfermería es buscar
que nosotros tratemos de que los pacientes traten de convivir de la mejor forma. Hay pacientes, te lo puedo asegurar, que difícilmente lo vamos a lograr. Hay pacientes que incluso empiezan a vivir con una depresión severa. Ajá. Pueden vivir cambios muy, muy, muy radicales en todo su contexto de vida y no los vamos a sacar de ahí nunca, nunca los vamos a sacar de ahí. Finalmente, el destino de cada quien, uno mismo lo va a marcar, no, nosotros no tampoco no estamos para obligar a nadie, ni mucho menos para imponerles un estilo o una forma de vida, porque al final de cuentas es la decisión de cada uno de las personas. Pero sí nosotros tenemos que buscar la forma de ayudarlos o de apoyarlos en que las emociones que lleguen a vivir hasta el último momento de su vida sean pues la mejor o lo más grato posible. Aquí de qué manera crees, Monse, buenos días. Buenos días. Aquí tu compañera ya nos explicaba que los dos personajes de la película tenían como que una forma diferente de vivir el duelo. ¿Quién ayuda a quién? ¿En qué aspectos se ayudan cada uno de ellos? ¿Puedes platicarnos, por favor? Pues yo digo que ella ayuda mucho a Alfredo, ¿no? Porque pues ella, a pesar de que estaba enferma, como que nunca se dejó caer, así como Alfredo. Y Alfredo pues como que vivía muy triste y como que para todo le hacía caso a su hija y al esposo de su hija, a Elsa. Uh-huh. Y en ese caso, ¿influye o no influye la familia en este aspecto? Pues yo digo que sí, porque pues por ejemplo como en el caso de Alfredo, cómo le hablaba a su hija y después de lo del negocio que su hija quería hacer, que él no, como que no quería invertir en el negocio, pero pues prácticamente su hija lo presionaba para que lo hiciera. Uh-huh. A Elsa. Y siempre con una finalidad económica, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿y de qué forma crees entonces que de qué forma Elsa le ayudó a Alfredo y de qué forma Alfredo le ayudó a Elsa en ese duelo? Pues Elsa, pues es que yo veo como que prácticamente le enseñó a vivir, ¿no? Sin importar lo que le dijeran los demás, en especial su hija, como cuando se van al restaurante y no pagan la cuenta y primero Alfredo se enoja y ya después como que se empieza a divertir con Elsa, ayuda a Elsa a, como estaba enferma, a cumplir pues se puede decir que su último deseo. Uh-huh. ¿Y ella le comentó a Alfredo que estaba enferma? No, le decía que se iba a una cafetería y Alfredo la fue a buscar a esa cafetería, descubrió que iba saliendo del hospital. Uh-huh. ¿Cuál era su Y estrategia? ahí, Ajá, perdón que te interrumpa. ¿Cuál era su y estrategia ahí de Elsa? ¿Cuál era su estrategia siempre para dirigirse con todos los demás? como que su estrategia. Uh-huh. ¿Te acuerdas que ella tenía como que ¿cómo te puedo decir? Pues nosotros le llamaríamos como mexicanos como una maña, ¿no? Pero es más bien como una forma de establecer la comunicación con los demás. ¿A base de qué? O bueno, nosotros lo Pues siempre denominaríamos les como mentiras piadosas, ¿no? Ajá. ¿De qué Sí, forma siempre les decía mentiras. siempre les decía mentiras, ¿no? Y como que de alguna manera los hacía creer una cosa cuando en realidad estaba ocurriendo otra. Muy bien. Ajá. Ok. Muchas gracias, Monse. Sí. Vale, buenos días. Hola, buenos días. Vale, por favor, mencióname 5 aspectos fisiológicos, ajá, que condicionan el duelo en el comportamiento humano.
Fisiológicos. Sí, efectivamente. De ellos, ¿no? El que ya no podían hacer como tantas cosas que a lo mejor una persona más joven puede hacerlas. Ok. ¿Qué otro? Eso sería en el factor reproductivo. En su salud. ¿De qué forma? En que, por ejemplo, que la señora ya tenía una enfermedad y ya estaba como con esa idea del que tomaban pastillas también. Ok, que a final de cuentas se apartaban de su régimen terapéutico, ¿no? Ajá. Muy bien, ¿qué más? La comida. Muy bien, pero ¿qué en En relación que con la ellos ya comida? tendrían, en que ellos a lo mejor tendrían que alimentarse ya de otra manera por las enfermedades que tenían, pero no lo hacían. Ok, muy bien, entonces también se alteraba el patrón nutricional metabólico, muy bien. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué otro te imaginas, Vani? A ver, vamos a ver. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, profesor. Ayúdele a su compañera. ¿Qué otros aspectos cree fisiológicos condicionan el duelo en el comportamiento de una persona? En este caso, basémonos en el caso de la película. Pues podría ser el psicológico. Bueno, hablamos Ya que de lo fisiológico ahorita. Lo psicológico es otro punto que vamos a tocar en un momento. ¿Qué otro patrón del aspecto fisiológico ya mencionaba tu compañera? El aspecto reproductivo, el aspecto alimenticio, el aspecto farmacológico, porque al final de cuentas, si una enfermedad orgánica no lleva su tratamiento, tenlo por seguro que se va a descompensar. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto fisiológico crees que aquí sea pues considerable? ¿Cómo se veían cada uno de ellos el uno al otro? Bueno, vamos con Jennifer. Buenos días, Jennifer. ¿Jóvenes? Bueno, jóvenes en cierto punto, sí, pero vamos a ver que ellos tenían como que una visión antes de el uno del otro. ¿Cómo era esa visión? ¿Cómo veía la señora el señor primero? No sé, pues yo considero que, bueno, él, pues desde el momento que lo vio, pues le gustó, ¿no? Porque dijo que pues ese viejito estaba como que muy guapo y algo así. Entonces, pero ella a través de ahora sí, de las mentiras que le dijo al señor, pues hizo verla
como que ella sufría mucho Ujú. por todas las mentiras que le dijo, ¿no? Para que ella pues no pagara todo el daño que había hecho en el carro. O lo que hacía, ¿no? Porque no nada más fue el carro, fueron varias cosas. Pero bueno, muy bien. Entonces sí se dan cuenta cómo empezamos a dimensionar eh, o identificar las áreas en las que nosotros como enfermeros podemos hacer en el caso de cada uno de los pacientes independientemente de su enfermedad. Nosotros tenemos que ver la forma en la que el paciente tiene que buscar su propia independencia. Él es una persona que es independiente, que es autónoma, que independientemente de su diagnóstico, él tiene la capacidad de decidir libremente o no sobre su atención médica. De hecho, esto que les acabo de comentar es un derecho de un paciente. Ajá. Es un paciente como cualquier paciente. Ajá. Tiene su propio derecho de decidir libremente sobre su atención, sobre qué hacer y qué no hacer. La función de enfermería aquí radica en apoyar a veces en los pacientes a tomar decisiones que les ayuden con su bienestar. Hay muchas veces que los pacientes mencionábamos hace unos momentos que pueden atentar en contra de su vida, pero porque a lo mejor no están conscientes de las cosas que pueden mejorar o de las cosas que pueden hacer para mejorar. Hay veces en que incluso el comportamiento psicológico del paciente terminal a veces se puede asemejar al comportamiento de un niño pequeño. ¿Esto por qué? Bueno, porque pues de entrada a veces no va a aceptar las cosas, no va a ser fácil que él acepte la realidad y por lo tanto empieza a cerrarse en su mundo, en su micromundo. Y ahí es difícil incidir porque pues evidentemente no le vamos a cambiar sus costumbres, sus valores, sus tradiciones. Yo creo que incluso a todos nosotros nos ha pasado que a veces tenemos un familiar, es común que los adultos mayores, nuestros abuelitos, por ejemplo, cuando les dices que haga algo por su bienestar, siempre ellos empiezan con el hecho de que ellos ya vivieron, que los dejemos hacer lo que ellos quieran. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado esto? A ver, platíquenme, ¿a alguien le ha pasado parecido esto? Sí. ¿Y qué pasa con estos abuelitos que son a veces un poquito renuentes a estas cuestiones de que les dice una de las cosas por su bien? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el abuelito? ¿Cuál es su comportamiento? Se molestan. Se molesta, ¿no? Te dicen, pues sí, es que yo ya viví, déjame vivir. Y sí, técnicamente tienes todo su derecho, pero créanme que nosotros como enfermeros ahí es en donde tiene que entrar su labor. Es una labor de convencimiento. Hay veces que el paciente no se deja ayudar y tenemos que llegarle por diferentes formas para que él vea, él se adapte, cómo le vamos a ayudar a tratar de mejorar o de salir un poco adelante de esto. Entonces vean que la película nos deja un gran mensaje. Ajá, ya vimos la experiencia de estas dos personas que se conocen, que saben que tienen problemas ambos, sí, que los tratan de ver de una forma diferente, sí, que se apoyan mutuamente también, y aquí es el acompañamiento que llega hasta la etapa de la muerte. El señor finalmente pues se queda nuevamente solo porque Elsa fallece, ajá, pero fallece y se deja un gran legado en la persona, ¿no? Porque al final de cuentas se dio la oportunidad de volver a vivir. Difícilmente en esta vida tenemos dos oportunidades de vivir. Y si no aprovechamos la vida que tenemos nosotros y si no enseñamos al paciente a aprender de esa vida que él tiene y de la que él goza, difícilmente vamos a poder nosotros entonces apoyarlos más adelante en los diferentes procesos de la vida. Entonces, ¿sí les gustó la película? Sí. Como que sí te deja muchas cosas, ¿no? Como que sí nos deja a veces con el nudito en la garganta y con la lágrima en los ojos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces, en este contexto, que la tanatología tiene que ver mucho con el paciente terminal. Podemos ver que sí podemos apoyar tanatológicamente en algunas otras cuestiones a los pacientes, sí lo podemos hacer. Sin embargo, pues el apoyo de tanatología siempre se tiene que ver, o siempre en la mayoría de los casos,
en relación con un paciente terminal. Y bueno, este paciente terminal es aquel que se encuentra en los últimos momentos de su vida, sabe de forma precisa que va a morir, es cuando finalmente el paciente crónico, que ya tiene un destino, que ya tiene una terminalidad su vida, que va a ser fatal, que no va a haber vuelta atrás y que esto es a corto plazo. Es aquella persona entonces que ya se conoce con un diagnóstico de muerte, muerte inminente. En este lapso de tiempo, pues, ¿qué diagnósticos creen que puedan ser una sentencia de muerte? ¿Qué diagnósticos clínicos creen que ustedes les dicen este diagnóstico y automáticamente se les viene a la mente la palabra muerte? Cáncer. Cáncer, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico creen que sea muy, muy, muy impactante que hace sinónimo de muerte? El SIDA. SIDA, muy bien. ¿Qué otro diagnóstico se imaginan que sea muerte o sinónimo de El muerte? cáncer de páncreas. Bueno, el cáncer en cualquiera de sus manifestaciones, muy bien. Obviamente cada cáncer pues tiene una manifestación diferente en su paciente. Y aparte de que tiene una manifestación diferente, pues hay cánceres muy agresivos, hay cánceres muy, muy agresivos que son muy rápidos de desarrollarse y por lo tanto el periodo de vida es mucho menor todavía. Si yo les digo diagnóstico de diabetes mellitus, ¿será un diagnóstico de muerte? ¿Se imaginan que diabetes sea un diagnóstico de muerte? Pues yo digo que sí es algo fuerte de recibir esa noticia, pero es algo que se puede controlar con una alimentación y medicamentos. Y en este caso el cáncer se puede controlar con medicamentos y con dieta. Sí se puede, pero los medicamentos son más agresivos, ¿no? Así es, y también las enfermedades. Por lo tanto, la diabetes sí podemos convivir con la diabetes 20, 30 años, pero pues el proceso es poco a poco progresivo. O sea, el daño no es tan importante o tan significativo como en el caso del cáncer. El cáncer, pues evidentemente su misma farmacodinamia, su misma farmacocinética nos va empezando a degradar de manera más crónica, ¿no? Y más aguda. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender que la tecnología incide en el paciente terminal. Y bueno, pues en este caso vamos a ver que son pacientes que tienen edad avanzada generalmente, es una enfermedad progresiva, y también que no va a tener una cura, un remedio. Es una falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento. Ojo, no necesariamente el paciente no es que se vaya a morir, sino que el tratamiento la mayoría también de algunas veces no va a ser suficiente para compensar la calidad de vida que deseáramos con el paciente. Aquí se va a presentar numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples y cambiantes, porque vamos a ver que el paciente empieza a tener alteraciones de las tres esferas de su salud, biológicas porque sabemos que su organismo ya tiene alteraciones que van a en algún momento detenerse o se va a detener su vida, psicológicas porque vemos que empieza ese mismo deterioro que presenta a condicionar su pensamiento, su forma de ver la realidad, de dimensionar muchos problemas sociales y espiritual, porque también vamos a ver que el paciente empieza a tener mayor importancia de algunas cuestiones de religión que antes a lo mejor no lo tenía y van a tener cambios completamente diferentes y radicales. ¿Esto en qué va a impactar? Pues emocionalmente en el paciente, en la familia, en el equipo terapéutico y relacionado con la presencia de la muerte. O sea, a final de cuentas, cada uno, como les decía, va a dimensionar su muerte, va a dimensionar la forma en la que va a morir y el pronóstico de la vida generalmente es inferior a 6 meses, en el caso de los pacientes que vamos a incursionar tanatológicamente. Entonces, vean de qué forma nosotros tenemos que empezar a convivir con nuestros pacientes para que puedan tener una mejor calidad de vida, y vuelvo a incidir en eso, ¿no?
Aquí la edad también es un factor muy determinante, ya les decíamos, no es lo mismo a lo mejor una persona joven, no es lo mismo un paciente pediátrico o no es lo mismo un adulto mayor, mientras que para el adulto mayor la vida ya habrá transcurrido, ya habrá tenido que pasar todas y cada una de sus etapas de nacer, crecer, desarrollarse y reproducirse y morir. Para un paciente pediátrico que todavía no ha desarrollado ninguna de las otras etapas de su vida, también tiene que ver de qué forma lo van a dimensionar. El paciente joven, me ha tocado ver morir personas que se despiden de sus familiares, que se despiden de sus hijos, y es una situación psicológicamente pues muy grande, porque se quedan a lo mejor personas desamparadas, sin sustento, porque detrás del duelo, detrás de la muerte de una persona, vamos a ver que hay muchas implicaciones, ajá, y estas implicaciones pues muchas veces no las consideramos hasta que no pasan las cosas, como todo buen mexicano, no queremos tapar el sol con un dedo en un momento determinado y no queremos darnos cuenta de la realidad. En esta etapa del duelo que nosotros vamos a evaluar, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de muerte, que tenemos un diagnóstico de difícil comprensión por el mismo impacto que tiene nuestra persona, primero lo que nosotros vamos a entrar en fase de shock, no lo vamos a aceptar, buscamos opiniones médicas, nos aventamos 45,000 páginas de internet, buscamos libros, referencias bibliográficas, les preguntamos a amigos médicos que tenemos y algunos no superamos esta etapa. Hay muchas veces en las que nos quedamos en esta etapa, ¿por qué? Porque no aceptamos la realidad, porque no aceptamos el hecho de que tenemos un proceso crónico degenerativo que nos va a quitar la vida en un momento determinado. Lo mismo pasa con el paciente. El paciente, una vez que conoce su diagnóstico, pues prácticamente está viendo su futuro, y es qué va a pasar con mis hijos, con mi esposa, con mis bienes, con todo. Viene la fase de negación. En esta fase de negación es donde nosotros tratamos de refutar toda posibilidad médica, refutarla en el sentido de que pues no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar, incluso tanto es el enfado que nosotros tenemos por esta situación, que tenemos una tercera fase que es la ira. Aquí es en donde desencadenamos todas nuestras emociones, nos desquitamos con personas, familiares, con objetos, donde nosotros podamos canalizar estas emociones que estamos viviendo por el diagnóstico. Nos vamos con la rabia, la frustración, la ansiedad, el miedo y el sentimiento de soledad. Puede ir dirigida, como les decía, a algún amigo, algún familiar, con Dios y con el destino o con el médico. Me ha tocado, les digo, casos de un paciente en una ocasión de, si no me equivoco, 4 o 3 años, por ahí más o menos. Es un paciente que llegó broncoaspirado al hospital, ya llegó pues frío, llegó con una coloración cadavérica, pues el papá llegó muy molesto, muy indignado porque no se le prestó la ayuda. Bueno, no es que se le haya prestado la ayuda o no se le haya prestado, más bien, simple y sencillamente pues que ya una vez que nosotros realizamos el mayor esfuerzo por tratar de revivir al paciente, pues no se logró. Y no se logró porque nosotros no quisiéramos, simple y sencillamente era la condición clínica que ya presentaba el paciente. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser también conscientes. Tenemos nosotros que tener una empatía por el diagnóstico que tiene el paciente, tenemos que tener una empatía por las emociones y los sentimientos que va a reflejar para él, porque para él es una noticia muy impactante. Yo creo que para todos nosotros sería una noticia muy impactante el hecho de que nos dieran un diagnóstico terminal. Entonces aquí como enfermeros nosotros tenemos que ser empáticos, tenemos que ser asertivos. Ajá. Hay pacientes que toman a lo mejor estas noticias de otra forma, y es porque a lo mejor tienen una preparación especial, porque sabemos que en un momento determinado va a pasar, o porque sabían que iba a pasar en algún momento determinado esta situación. Sin embargo, creo que aquí es en donde nosotros tenemos que incidir, ¿no? Tenemos que conspirar en silencio, ajá, porque evidentemente es respetar, es escuchar las emociones del paciente. Muchas veces incluso hasta no teniendo una enfermedad, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, no me dejarán mentir. Monse, platícanos. Monse, buenos días.
Cuando tú tienes algún problema, por ejemplo, Monse, y buscas el consejo de una amiga, ¿cómo te sientes? Ah, pues triste, mucha desesperación. ¿Ok? Y después de que tu amiga te escucha, que te da el consejo, que te da un apoyo, ¿cómo te sientes después? Pues me siento como más tranquila. Uh-huh. Y efectivamente eso pasa, ¿no? Nosotros cuando tenemos alguna situación difícil buscamos ayuda de alguna u otra forma. Hay veces en que el hecho de pedir ayuda no está en el hecho de ir a pedirla. Hay veces en que nosotros con el paciente, nosotros tenemos que ser muy observadores, tenemos que ver la actitud que toman, la postura que toman ante estas situaciones y en base a ello decidir en qué momento hablar con ellos o en qué momento canalizarlos a buscar una ayuda, porque también es válido decir no puedo ayudarlo. Nosotros no vamos a ser psicólogos, no vamos a ser tanatólogos, sin embargo, sí tenemos la capacidad de discernir que este paciente necesita ayuda. Y al grado de que, pues, evidentemente, el hecho de empezar a conspirar con el silencio, nosotros tenemos que ver la fase de negociación, como con los niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, no quieren hacer la tarea, bueno, haz la tarea y te compro un helado, ¿no? Empezamos a tratar de ver la forma en que ellos empiecen a aceptar lo que tienen que hacer, de que entiendan lo que tienen que entender. Y ahí es en donde el paciente que tiene un problema terminal, un diagnóstico terminal, empieza a aceptar la realidad. Empieza a tener, cuando este duelo se ha llevado de una forma empática, que se ha llevado de una forma positiva, digámoslo así, ajá, empieza a entender muchas cosas de la realidad, de la vida misma, y empieza a tener un acercamiento o un apego hacia el culto religioso que profese, en este caso a Dios. Ajá. Por eso les decía la importancia cuando empezamos el curso, el involucramiento de las cuestiones espirituales en la materia de tanatología es muy fuerte. Es muy fuerte porque ahí es en donde empezamos a ver el factor de protección del ser humano. A lo largo de toda nuestra vida como seres humanos vamos a tener la necesidad de creer, ya sea en algo o en alguien. Y en un momento de desesperanza, en un momento de abandono social quizás, abandono espiritual, es en donde nosotros vamos a poder encontrar este consuelo o esta aceptación que vamos a ver más adelante. Tenemos la fase de depresión. Ajá. Ustedes veían, por ejemplo, en el inicio de la película que Alfredo pues había tenido poco de haber enviudado. Ajá. Y ahí vemos el ánimo bajo de las personas. Hay un deterioro progresivo de la autoestima porque hay ideas de tristeza, pensamientos negativos. Si bien Alfredo en ese momento no lo demostraba tanto, ajá, había un abandono de su arreglo personal, trastornos de la alimentación, del sueño, y en muchos de los casos puede haber ideas suicidas. Ajá. Entonces, ¿qué importancia o qué tan importante es que nosotros aprendamos y comprendamos también que la tanatología y sus diferentes campos de aplicación nos va a llevar a este mismo proceso en todo momento? ¿Para qué? Para que nosotros desarrollemos intervenciones tanatológicas o cuidados paliativos. De hecho, en muchos campos clínicos, ya en el contexto clínico, vamos a ver que si hablamos de tanatología, hablamos de cuidados paliativos. Aunque son dos cosas completamente diferentes, así como vimos en los campos de aplicación que nos mencionaban sus compañeras, también vamos a ver que hay ramas auxiliares que vamos a poder utilizar como alternativas de tratamiento para nuestros pacientes, y una de ellas son cuidados paliativos. Aquí se refiere propiamente a la atención que se le ofrece al paciente, ya no para sanar, sino con el fin de aliviar el dolor y el sufrimiento de la persona. Que el dolor puede ser emocional por la pérdida de un familiar en el aspecto de una pérdida, ante la situación de un diagnóstico terminal, como ya vimos, para que el paciente trate de aceptar lo más pronto y de mejor forma la realidad en la que se encuentra, y esto es para ayudar a vivir el mejor modo posible hasta que llegue el momento de la muerte. El objetivo fundamental, ajá,
de todos los cuidados paliativos es procurar siempre el bienestar físico de la persona, que tratemos de hacer intervenciones que le ayuden a mantener, a ser autosuficiente su organismo, que en un aspecto psicológico desarrollen una afinidad por la vida y que también tenga un impacto en su sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no solamente el paciente que está cursando con un diagnóstico médico terminal es el que lleva la cuesta más pesada, sino también la familia. ¿De qué forma, Guadalupe, crees que la familia tenga repercusiones a través de un diagnóstico terminal con una persona? Bueno, desde mi experiencia personal, pues a mi mamá le dieron un diagnóstico de insuficiencia renal terminal y tenía lupus. Fue como muy difícil porque, en primer lugar, mi familia no lo entendía al 100%, porque fue un diagnóstico o sea, como que en un momento estaba bien y después empezó a deteriorarse rápidamente. Y pues cuando te dicen que ya es algo que no tiene cura y simplemente es como tratamiento, es difícil porque pues yo creo que siempre como familia esperas que los médicos hagan algo para que la persona se cure, no nada más para darle un tratamiento y que pues sabemos que va a seguir empeorando, ¿no? O sea, y es difícil porque pues siempre existe la esperanza de que algún día se cure. Entonces, pues la familia también sufre mucho con estos diagnósticos y de igual forma, pues al ver que la salud de tu paciente, o pues, sí, de tu paciente no mejora, simplemente es pues algo que se puede sobrellevar. Así es. Y es difícil y es muy complejo a la vez también, porque evidentemente detrás de todas las emociones que tú nos explicas, Guadalupe, hay un impacto no solo familiar en el aspecto personal. El hecho de que saber que en algún momento determinado esta persona no va a estar, el hecho de ir preparándonos psicológicamente para la noticia más grave o la más delicada que podamos recibir, pero también en el aspecto económico. Recordemos que muchas de las enfermedades terminales lamentablemente tienen un aspecto económico pues importante. Hay pacientes que su deterioro es muy, muy grande porque no tienen la capacidad de solventar un tratamiento, porque no tienen el apoyo, incluso vean, hay pacientes que incluso terminan de recibir el diagnóstico y automáticamente hay una situación de abandono. Son pacientes que se van a los albergues, son pacientes que se van a la calle, son pacientes que se van a otra instancia, ¿no? Hay veces que la familia no tiene la capacidad de apoyar de ninguna forma a estos pacientes. Y entonces, ¿qué viene detrás de todo esto? Hay un impacto social. El impacto social porque cada vez tenemos mayor ocupación de las calles, mayor ocupación de los albergues, mayor ocupación de instituciones de salud, mayor distribución de recursos para la atención de estos pacientes, cuando a lo mejor podemos hacer otras cosas, cuando podemos ayudarlos desde un inicio y también ayudar a la familia, porque el aspecto tanatológico no solamente debe también enfocarse en una persona en particular, se tiene que enfocar en toda la familia y en todos los miembros que conviven en esta familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el diagnóstico sí finalmente es de una persona, pero también lo tenemos que aplicar en todos, porque para todos va a haber un impacto, por supuesto. Y esto es ante el paciente terminal. Y lo que nosotros tratamos de ofrecer es ese alivio, el consuelo y la serenidad en función del interés del paciente. Y aquí el interés más importante pues es ayudarlo a vivir en el mejor modo posible hasta que llegue este fatal de este destino, ¿no? Que podemos nosotros llegar a evidenciar con el paciente. Entonces, sí va quedando claro cómo tanatológicamente nosotros como enfermeros tenemos que tener esa participación no solo con el paciente, no solo tiene un enfoque, sino tiene que tener un enfoque multidisciplinario también. Ajá. ¿Y a qué nos va a llevar esto? Bueno, pues a mejorar la calidad de vida. Lo importante es planear acciones a realizar con el enfermo terminal. Y estas relaciones y estas decisiones que se tienen que tomar tienen que estar en función de su padecimiento, su curso probable, sus opiniones o sus opciones médicas posibles y cómo el enfermo enfrenta su condición. Aquí yo creo que incluso podemos poner un ejemplo no tan drástico quizás,
podemos ver que a lo mejor tenemos un paciente diabético. Seguramente todos en algún momento han convivido con una persona que es diabética o hay algún miembro de su familia que es diabética. ¿Alguno de sus miembros de su familia tiene diabetes? Sí, profe. Ok, Fanny, platícame en el caso tuyo, ¿de qué forma apoyas a tu familiar que tiene diabetes? Una de las razones es en su alimentación y el azúcar. Ujú, Y pues le checo sus signos vitales también, más el azúcar. ujú. Y trato de no darle como que ánimos porque pues a veces como que baja su autoestima. Y también, ¿cómo se llama? Mm, Ay, ya se me olvidó. Aunque mencionabas que no le dabas ánimos. No, o sea, que le daba ánimos. Ah, ya, yo dije, no le das ánimos, pues Sí. cómo no. Pero bueno, no, efectivamente, eso es lo que tú haces, es lo correcto. Yo creo que cuando nos adaptamos como familia a las enfermedades de los pacientes, es como ellos pueden ver el apoyo. No sería lo mismo que si tengo un paciente diabético, me siente con mi coca de 3 litros y mi paquete de donas al lado de él, ¿no? Y a lo mejor él comiendo de una manera más saludable y yo con todo mi paquete de donas y mi Coca-Cola de 3 litros, ¿no? Yo creo que en medida que nosotros seamos empáticos en cuanto a las actitudes, el comportamiento que tenemos hacia nuestros pacientes, yo creo que va a ser mucho mejor el desarrollo que van a tener sus pacientes. Se van a sentir aceptados, se van a sentir acompañados y van a tener ese sentido de la vida todavía por vivir. Hasta que nosotros nos enfrentemos a algo que en la actualidad clínicamente nosotros llamamos ya voluntad anticipada, perdón, o testamento vital. Anteriormente, cuando nosotros en los hospitales tenemos situaciones complicadas, que sabemos que el pronóstico de vida de un paciente, por sus condiciones propiamente clínicas, ajá, no son viables para la vida ni la función. Recordemos que en medicina el diagnóstico y el pronóstico es malo para la vida y malo para la función. Entonces, es un paciente que va a convivir con secuelas o va a llegar a la muerte. Ante este panorama o ante este escenario, nosotros como enfermeros o como médicos o como cualquier personal de salud, tenemos siempre que tener un sustento que nos garantice, ajá, la intervención oportuna con el paciente en cualquier momento de sus etapas de terminación de su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces también, así como hay un acompañamiento con la familia, así también nosotros tenemos que apoyarnos en ellos para la toma de decisiones. Y decíamos hace ratito que una parte importante de la intervención de los profesionales en la salud es ayudar al paciente a tomar las decisiones que sean mejores para su calidad de vida. Pero cuando estas no son oportunas, no son ideales o que ya de plano no son viables para su vida ni su función, entonces viene la situación ¿cómo les puedo decir? Controversia, digamos así. De la controversia en la que si yo le ayudo a mi paciente, si no le ayudo, o qué va a pasar con su vida, ¿no? Entonces ahí es en donde se tiene que platicar y consensar con la familia que el pronóstico de su paciente ya no es viable, que ya está en pocos minutos, en pocas horas, de que se dé el desenlace de la muerte. Entonces, en el hospital nosotros hasta hace algunos años manejábamos algo que se llamaba RCP3. RCP3, ¿qué significa para fines clínicos? El RCP3 significa que una vez que el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, ya no le vamos a hacer ninguna maniobra de soporte vital avanzado ni básico. Simple y sencillamente el paciente fallece y se les notifica a los familiares. Hay familiares que incluso ante la aceptación del diagnóstico o a la no aceptación del diagnóstico y aún conociendo de que las personas que tienen un diagnóstico terminal no van a tener una recuperación, hay pacientes que se niegan a firmar este consentimiento y por lo tanto nosotros estamos obligados, a pesar de todas las circunstancias que atraviesa el paciente, a brindarle la atención médica. Es muy diferente el hecho de decir la eutanasia. Mencionábamos que la eutanasia es ayudar a la persona a morir
no al bien morir. Entonces, esto queda completamente descartado. Aunque el familiar firme el consentimiento o no firme el consentimiento, la obligación siempre va a estar en documentar por medio de un escrito la ayuda que se le va a prestar o no se le va a prestar a la paciente o al paciente. En caso de encontrarse una condición irrecuperable, no se le mantenga con vida por medios extraordinarios ni se prolongue la muerte, porque también esa es una situación pues ya poco ética, hablando profesionalmente, ¿no? Y sabemos que es un paciente que ya no tiene ninguna esperanza, que sus condiciones pues ya no son viables. También es aquí hacerles ver esa posibilidad a los pacientes de que ya no se reanime. Es hablarles en todo momento con la verdad, tanto al paciente, si es que las características de él lo permiten, y aquí y ellos asumen, por lo tanto, la responsabilidad sobre su propia salud. No es que nos deslindemos, sino simple y sencillamente estamos hablando la realidad clínica del paciente. Este documento se firma, y tiene un sustento en que el paciente debe tener sus funciones mentales íntegras. Aquí es nada de que si el paciente está intubado y pues todos los familiares quieren que se reanime, pues serán los familiares. Solo en ese caso es cuando se respeta la decisión de los familiares. Si el paciente no llega a tener ninguna función mental íntegra. Aquí él evalúa las opciones en la toma de su decisión y se consideran también sus valores y sus metas, sus expectativas de vida. Si el paciente lo desea, pues puede ser reanimado. Si no lo desea, simple y sencillamente, pues no se va a hacer nada. ¿Sí queda claro lo que es la voluntad anticipada? ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda que les vaya quedando hasta aquí? Yo, profe, A ver, adelante, Jocelyn. ya no entendí, por ejemplo, esa parte de la eutanasia y la del buen morir. Ok, mira, en la eutanasia nosotros entendemos que es a solicitud del paciente desconectarlo de todo equipo biomédico para que el paciente se muera. Eso es un concepto que nosotros en medicina decimos atentar contra la vida de una persona de manera voluntaria y de manera consciente. Si tú, por ejemplo, estás conectado a un ventilador mecánico y por alguna circunstancia tú me pudieras llegar a decir, apaga el ventilador y yo lo apago, automáticamente estoy cometiendo un acto culposo, un delito culposo, porque estoy apagando un equipo que a ti te mantiene con vida, porque no es una indicación médica que diga detener el ventilador mecánico. O sea, es una indicación que yo recibí tuya y que yo hice por mi voluntad y por tu voluntad. Entonces, ¿qué pasa? En un caso médico, esto ya se convierte en un caso médico legal. Si tú me dijiste, pues apágame o desconéctame, y yo lo hice, yo actúo mal. ¿Sí me explico? Yo estoy atentando contra tu vida, aunque tú me lo hayas dicho. ¿Sí queda claro esta parte? Por ejemplo, como cuando tienes una cirugía, no sé, que puedas despertar en estado vegetal y te dice el paciente, en dado caso de que yo quede en estado vegetal, quiero que me desconecten. Ajá. Ay, buenos días, buenos días. Licenciada, un segundito, por favor. Buenos días, licenciada. ¿Cómo están? Les presento, jóvenes, a la directora de nuestro plantel, la maestra Susana García. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Todavía no, pero casi. Muchas felicidades por la parte que llevan ya en su carrera de enfermeros. Un abrazo. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Es un enfermero ejemplar también. Vamos a darle un aplauso. Y por acá está nuestra enfermera de campo, Maleve, para que te vean. También quiero presentarles a María Elena. Ella es la enfermera que se encuentra aquí con nosotros en el plantel prestando sus servicios también.
Hola, buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, pues a festejar con una muy buena clase. Maestro, Muchas gracias. felicidades. Muchas gracias y felicidades también, María. Ahorita que termine se vea. Claro que sí, licenciada. Bueno, entonces continuamos, chicos. Entonces, en esa parte de la eutanasia, sí nosotros tenemos que dejar bien en claro, que la eutanasia es una acción que está premeditada, es decir, está planeada. Podemos tener la consideración, del paciente o el consentimiento del paciente, pero que legalmente en México eso no está legalmente permitido, no está documentado. Yo no puedo atentar contra la vida ni la integridad de una persona porque no es algo legal. Ajá. ¿Qué pasa cuando tenemos entonces este documento que dice voluntad anticipada? Este documento de voluntad anticipada automáticamente a mí me da la capacidad y el poder legal de que una vez que cae el paciente en paro cardiorrespiratorio, automáticamente no se realice ninguna maniobra. Ahí sí yo tengo permitido no hacer nada. Maestro, Hacerle algo. Adelante. ¿y qué pasa si nosotros le damos las maniobras cuando ya firmó ese documento que no las Ahí quería? también es una situación legal. Ahí sí es una situación legal porque tú estás violando un derecho del paciente. Acuérdate que cuando el paciente firma esto o los familiares firman esto, ¿qué ocurre? Hay una situación de que ya está documentado. Ya es una decisión que tomaron los familiares del paciente y tú lo reanimaste. ¿Por qué situación tú lo reanimarías, Monse? A ver. Pues no sé, nada más. Tú ya tienes un Se me vino a documento la mente. firmado que dice, señorita enfermera, señor médico, no vamos a hacer nada por mi paciente. Aquí está la responsiva de que yo sé las consecuencias de que una vez que mi paciente caiga en paro cardiorrespiratorio, yo ya autorizo que no se le haga nada. Y tú lo reanimas y lo revives. ¿Qué pasa? Pues no sé. ¿Te puedo demandar yo como paciente? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no cumplí con el documento que ya me habían firmado. Pero tu familiar está vivo. Mal y lo que tú Pero pues quieras, ya le habíamos pero está firmado un vivo. documento, ¿no? Pero hay un documento legal, exactamente. Entonces, por consecuencia, el que actuó ahí ya es negligencia médica y simple y sencillamente esto amerita una penalización. Y esto se va a un tribunal, se va a una corte, se va a juicio. Aunque yo como médico, aunque yo como enfermera diga, pues es que yo le hice para que trate de seguir viviendo, ¿bajo qué condiciones? Por eso es que nosotros cuando tenemos una situación de este tipo, sí tenemos que hacerles y dejarles muy en claro a los pacientes, tanto a los familiares, sobre todo a los familiares, que ya las condiciones del paciente ya no van a ser viables, que su esperanza de vida está limitada a unos cuantos meses, si es que se llegara a mantener. Pero imagínate en un hospital donde ya tienes un paciente con 40-20 de presión arterial, que está más marmóreo, o sea, está muy marmóreo, que ya tiene una saturación del 40%, 30%, que ya no tiene frecuencia cardíaca, que está pues agónico, ya no va a salir un paciente. Ya no tiene caso que tú le des maniobras de resucitación. Eso es lo que tiene que quedarle bien claro al familiar, siempre y cuando todo esté documentado con estudios y valoración clínica. Porque si no está documentado, entonces pues nosotros automáticamente estamos incurriendo en situaciones que sí nos pueden comprometer legalmente. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, ojo con esa toma de decisiones, enfermeras y enfermeros. Nosotros no nos podemos dejar guiar por la pasión de reanimar pacientes por reanimar. Tenemos que respetar la voluntad de cada uno de los pacientes. De hecho, en la actualidad, este tipo de consentimientos lo deberíamos de traer en una cartera. ¿Por qué? Porque han hablado de la cultura de donación de órganos. Sí, profe. Ok, ¿qué saben acerca de la donación de órganos?
Bueno, de lo que dijo, hay muchas veces que tienes una credencial que dicen que si te pasa, bueno, un accidente, tú aceptas a que donen tus órganos, ¿no? Así es. Hay una identificación que lo dice, pero ¿qué pasa si en esa persona, vamos a poner un ejemplo, tú vas en la calle, ajá, y de repente tú eres testigo de una persona que está en la vía pública, que están los paramédicos, tú eres paramédico y llegaste a la escena del crimen o a la escena del evento, te encuentras esa credencial que dice donador de órganos voluntario, pero te encuentras una carta que dice no reanimación. ¿Tú qué haces? ¿Me la podría volver a repetir, profe? Tú eres un paramédico, llegas a ver una escena de un evento, te encuentras un paciente dentro de la revisión de sus documentos del paciente, que no se debería de hacer, pero lo hiciste porque querías saber para pedir ayuda, ajá. Tienes una credencial que dice donador de órganos altruista, y junto en ese mismo documento te encuentras una carta que dice no reanimación, voluntad anticipada. ¿Qué haces? Pues ya en dado caso, pues no se le proporcionaría la ayuda, porque ahí lo dice, en el papel, ¿no? Y si es organizador de órganos altruistas, ¿qué tienes que hacer? Pues no se supone que él está consciente de que pues se pueden donar sus órganos en dado caso que le pasara algo, ¿no? Así es. Entonces esa acción sí estaría permitida. No hacerle maniobras y respetar la voluntad del paciente de que quiere donar sus órganos. Ojo, aquí lo importante es que les decía yo, esta cultura de donación de órganos, porque en la actualidad todos nosotros como personal de salud, y ustedes que lo van a hacer en un momento determinado, cuando terminen esto, ajá, deberíamos de preocuparnos por qué es lo que va a pasar adelante con mi vida. Yo sé que salgo a trabajar, pero no sé si voy a regresar. Yo sé que tengo hijos, o sé que no tengo hijos, o tengo esposa, no tengo esposo, pero tengo papás, tengo familia. En algún momento nosotros tenemos que estar conscientes de que algo nos puede ocurrir. Yo no sé si mañana el profe de patología, de anatomía, el mío, ajá, mi caso de tanatología, ya no vengan, ajá, por X cuestión. Si llegara a ser una muerte repentina, ¿qué les gustaría dejar a ustedes, a su familia? Yo no me gustaría dejarles una preocupación, a mí no me gustaría dejarles muchas cosas, ¿no? En mi caso particular. Por lo tanto, mi decisión es no reanimación. No reanimación, esa sería mi decisión personal. La decisión que ustedes tomen es muy independiente de la mía, pero creo que en un momento determinado nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad que estamos viviendo. ¿No creen, chicos? ¿O qué opinan? ¿Qué opinas, Gonzalo? Hola maestro, buenos días. Ahora no te había visto, Gonzalo. ¿Qué opinas de esto? Pues es que es de la reanimación, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo me planteo así, si yo ahorita en este momento, no sé, sufriera, no sé, un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, pues sí quisiera que me que me reanimaran enseguida, porque pues no, en mis planes no está el morirme en estos momentos, ¿no? No lo sé. Pero si, por ejemplo, ya tenía una enfermedad, algún problema del corazón o así, y ya, por ejemplo, ya mi corazón ya no resistió y obviamente me quieren reanimar, ahí sí yo ya no aceptaría, o sea, me pongo como que en dos puntos muy distintos. Si ahorita en estos momentos me pasara, pues sí quisiera que me reanimaran, ¿no? Pero si ya es una enfermedad que ya tenía, no sé, años atrás o meses, que yo ya sabía que esto iba a pasar, pues yo creo que ya es momento de yo ya irme para que precisamente mi familia pues sí, al momento va a estar pues con sufrimiento, no con dolor, pero pues ya obviamente ya para que también se tranquilicen y dejen pues sí, de preocuparse por mí, ¿no? Porque pues al final de cuentas ya sabían que a lo mejor eso me iba a pasar. Ok, tú, Gonzalo, mencionas una parte muy interesante que dices, bueno, si en este momento algo me pasara a mí, yo sí diría que me reanimaran porque no está en mis planes morirme.
¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra mente de plan morirnos? ¿Alguien tiene planeado morirse? No. No. Ahora, No. en el contexto de Gonzalo, ok, tú pides que te reanimen, o más bien si no está ese documento, pues damos por entendido que te tenemos que reanimar, pero te mueres. No estaba en tus planos morirte, pero te mueres. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Qué pasa? Pues yo creo que ahí pues mi familia pues va a estar primero conmocionada, ¿no? En saber, pero pues normalmente cuando una persona la vemos tanto bien, grande o sea, chiquito, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, pero si ayer yo estaba hablando con él y se veía muy bien, o hace 10 minutos estaba bien, ¿cómo puede ser posible que esté muerto, o sea, o que haya fallecido, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que la conmoción emocional sobre todo cae principalmente en mi familia, ¿no? En decir cómo puede ser posible si yo lo vi ayer en la noche todavía y estaba bien, o lo vi hoy en la mañana y estaba bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un duelo demasiado fuerte porque nunca te imaginas en qué momento pasó eso, ¿no? O a lo mejor tenías esa enfermedad y tú nunca lo supiste porque no te elaboraste ese estudio de laboratorio, no presentabas ninguna sintomatología relacionada a ese padecimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí el duelo va directamente hacia la familia, ¿no? Porque ya ni siquiera para ti, porque tú ya estás muerto, o sea, no es como que te prepararon para decirte, mira, tú a ti te quedan 2 meses de vida, sino que fue de repente de sentir solamente a lo mejor un dolor, y pues ahí se paró tu vida en instantes, ¿no? Entonces, pues sí, la conmoción va directamente, creo que para la familia. Claro, y contextuando lo que mencionábamos hace ratito, así como Areli, como sus compañeros, Gonzalo, un servidor, a lo mejor yo no tengo planeado morirme, ajá. Ninguno de nuestros familiares está consciente de que a lo mejor en algún momento, bueno, sí está consciente seguramente, pero no lo tiene en planes de que nos podemos morir. La muerte no se va a planear. Entonces, ante esta situación, yo creo que hay veces que como familia tenemos que adoptar ciertos criterios en donde determinar cuándo sí decidir, cuándo no decidir, si llegara a presentarse una situación extraordinaria con nuestra salud, pero también en situaciones de salud, porque sabemos que la muerte es repentina, ya vimos que la muerte se puede presentar en un momento determinado. Si las condiciones fueron favorables para que viviéramos, vamos a vivir. Si no, también ser conscientes de que en esta vida vamos a tener esa situación de poder partir de aquí, estando en condiciones o a lo mejor en las mejores condiciones posibles. Entonces, es algo que tenemos que se presta mucho el tema para dialogar, se presta mucho el tema para debatir. Ajá. Pero más allá de todo eso, tenemos nosotros que apoyar a la toma de decisiones del paciente, respetando sobre todo sus valores y sus metas. Ojo, que aquí también viene una parte bien importante y lo mencionaba hace ratito como derecho, respeto a sus decisiones, ajá, respeto a la decisión que tome el paciente sobre su propio destino. Y aquí algo de lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La eutanasia. Es un bueno, es eu bueno y thanos muerte. Por lo tanto, es la muerte indolorosa y por piedad de quien la sufre. Cuando hablamos de indolorosa y por piedad, es que me lo están pidiendo, me lo están solicitando. Podemos tener dos tipos de eutanasia. La activa es cuando nosotros provocamos la muerte de una persona. Pasiva cuando se deja de aplicar una determinada técnica para que el paciente tenga su muerte. Vamos a ver ahorita cuál es la diferencia, o más bien, creo que aquí sería un momento oportuno de tocar el tema de su compañera hace ratito que tenía duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eutanasia y el bien morir? Creo que queda claro en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, hablamos de dejar morir a la persona sin hacerle nada o haciéndole algo. ¿Sí queda claro hasta ahí este contexto? Sí. Y ahora, el bien morir, ¿cómo lo aplicaríamos? Pues el bien morir se aplicaría en cuestión de que nosotros tenemos que ayudarle a la persona, no a morir,
sino a morir de la mejor manera posible. Si tengo un paciente oncológico con mucho dolor, hacemos uso de lo que ya mencionábamos hace ratito, cuidados paliativos. ¿Y cuál va a ser el cuidado paliativo más importante para este paciente? El control de dolor. Ajá. Si el paciente tiene a lo mejor insuficiencia renal, si tiene a lo mejor cáncer hepático, tiene cualquier trastorno metabólico, nosotros tenemos que atender los signos y síntomas que sean desagradables para el paciente, para que de alguna manera llegue hasta la última consecuencia de su salud, la enfermedad, y mientras tanto nosotros le garantizamos el bienestar hasta el último momento. Esa es la diferencia entre eutanasia y el bien morir. Lo que nosotros aplicamos para enfermería, por lo tanto, sería el bien morir. ¿Sale? Tenemos distanasia, que también es otro concepto que por ahí les puede hacer un poco de ruido. Este es encarnizamiento o enseñamiento terapéutico. Esto se da cuando se prolonga innecesariamente el sufrimiento del paciente. Como mencionábamos hace ratito, ¿no? En el caso de que tengas un paciente que a pesar de que tiene RCP3, tú lo reanimas y lo sigues prolongando la vida. Entonces, eso, ojo, eso ya no es válido porque es una situación legal, ya lo mencionábamos. Suicidio asistido, proporcionar en forma intencional y con conocimiento a una persona los medios o procedimientos para suicidarse. ¿Cómo en qué caso creen que aplicaría esto de suicidio asistido? Es un problema social muy común. ¿Cómo en qué caso creen que pueda ocurrir esto? ¿Han escuchado del aborto? Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto, a Quetzali muy bien. El aborto es una especie de más o menos algo parecido, porque aquí lo que nosotros hacemos o lo que escuchamos que hacen las personas es proporcionarles con todo y el conocimiento y con toda la intención a una persona los medios para que se realicen un procedimiento no para suicidarse, o a lo mejor y sí, pero también para quitarle la vida a otra persona. En este caso hablamos de los fetos, ¿no? Ortotanasia, perdón. La ortotanasia es una muerte digna y aquí es morir en función de las creencias religiosas del paciente o de las convicciones que siempre se han sustentado su vida. Puede optar por una atención paliativa o por alguna forma de morir. Tampoco está permitida y tampoco Dios cumple caprichos, eso lo hemos escuchado, ¿no? Aquí no es decidir, a mí me gustaría morir en una cama calientito y bien acobijado. O sea, yo no creo que sea esa la forma. A lo mejor si las circunstancias se presentan, sí se podrían a lo mejor dar, mas no significa que como yo diga que voy a morir, así va a ser. Entonces, ojo con este concepto. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, que tengan? ¿Queda claro todo lo que es el concepto de los campos de aplicación, el alcance que tiene la eutanasia en la vida, en todos los sentidos de la vida y en la familia? Sí, queda claro. Ok, Monse, platíqueme cuál es su experiencia de hoy. Platíqueme a qué conclusión llega de todo lo que hemos analizado con nuestro tema el día de hoy. Pues, que la enfermería pues tiene un papel muy importante en el proceso de la muerte y del paciente en fase terminal. Podemos prolongar la vida si él así lo desea. Ok. Gonzalo, platícame. Adelante. Le quería preguntar algo. Sí, adelante, Monse. Es que, bueno, cuando mi abuelita se murió, ella falleció de neumonía.
Ella le gustaba mucho tomar café, era hipertensa y pues obviamente no se lo prohibía el médico. Y cuando estuvo en el hospital, ya estaba en fase terminal, le dijo a la enfermera que se le antojaba un café y la enfermera se lo llevó. ¿Por qué se lo había llevado si le hacía daño? Y me dijo que porque pues como prácticamente ya se iba a morir, pues esa era como la obligación de ellos. Ujú. Sus antojos, pues. Sí. Pero eso sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Siempre y cuando legalmente esté documentado, como te decía hace ratito, lo que es el acta de no reanimación, que es la voluntad anticipada. Ante esto, tanto la familia como el personal de la salud están en pleno conocimiento de que lo que pase en adelante con el paciente ya no va a ser responsabilidad de la institución, sino porque las mismas condiciones propias de su paciente ya no tienen una repercusión para su vida. Por lo tanto, si su última voluntad es a lo mejor tomar un café, como en el caso de tu abuelita, se puede hacer. Al final de cuentas, tú estás haciendo algo que es para el beneficio y el bienestar de una necesidad de una paciente. Ajá. Ahora, fíjate, te voy a poner otro contexto. Nosotros como enfermeros, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en un hospital pediátrico, sobre todo, tenemos a lo mejor el caso de un recién nacido que ya no va a sobrevivir, que sus condiciones clínicas ya no le van a dar oportunidad de vivir? Y pues todos nosotros de alguna manera, tanto a lo mejor sus papás del bebé como nosotros como enfermeros, tenemos un culto religioso. ¿Qué creencias en torno al bautizo, por ejemplo, nosotros encontramos, ¿no? Que a lo mejor si el paciente no se bautiza o si el bebé no se bautiza, pues su alma va a vagar en el mundo. ¿Qué va a pasar con su alma por muchas cosas? No lo sabemos. Pero al final del día, si nosotros somos partícipes de estas creencias o de estas tradiciones, algunos hospitales en los que yo he convivido y he tenido la oportunidad de no practicarlo, pero sí de verlo, es que nosotros podemos seleccionar a lo mejor a la enfermera de mayor experiencia, que tenga relativamente mayor conocimiento, ajá, es la que podemos hacer como una especie de bautismo en la sala de cuidados intensivos neonatales. Le podemos dar un nombre, aunque sus familiares no estén presentes. Ajá. Pero esto lo hacemos con la idea de nosotros darle tranquilidad espiritual a esa persona, a este niño que va a morir. Ajá. Y es algo que se queda interno en el hospital, no es algo que vengan al bautizo del pacientito, no. O sea, es algo que nosotros podemos ayudar y es una necesidad que es un paciente desprotegido, es un bebé no sabe, no conoce nada. Entonces, no es malo ni tampoco es una situación que nos ponga en una situación legal. Si el paciente era católico, no era católico, si era judío, no era judío, pero es al final de cuentas algo que se queda interno en nosotros, como un cuidado que le estamos dando a esa persona. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Mari Carmen, te escuchamos. ¿Cuál es tu conclusión del día de hoy? Bueno, pues que considero que pues es importante, ¿no? Pero a lo mejor no solamente, como lo mencionaba Gonzalo, no solamente es para el paciente, sino pues también para el familiar. Bueno, porque me tocó vivir una situación así en lo personal. Entonces, pues considero que igual no nada más es como que lo del paciente, sino a la familia de Gonzalo, el paciente pues al final del día se muere y ya no vas a ver lo que pasa después, ¿no? Pero el familiar a lo mejor es quien asume el duelo. Ok. Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. A Quetzali, buenos días. Queremos escuchar tu conclusión. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi conclusión es que ya me quedó más claro sobre lo del bien morir y la eutanasia. Ya entendí más los conceptos
porque sí me revolvían un poquito esos dos conceptos, pero ya los entendí mejor con las diapositivas que ahorita nos mostró usted. Ok. Muy bien, muchas gracias. Fanny, ¿quieres compartirnos tu experiencia del día de hoy, por favor? Aquí es algo fuerte, o sea, cuando te dan la noticia de que tu paciente o tu familiar, pues ya no hay nada que hacer. Y pues es un duelo, así como hablábamos, como entre los enfermeros, como los familiares, en aceptar la muerte de tu paciente como el familiar. Ok. Y pues son experiencias, ¿no? Bueno, de mi punto de vista son experiencias y vas aprendiendo. Claro, como les decíamos al inicio del curso, yo creo que lo importante aquí es que ustedes vean que como enfermeras tenemos un papel bien importante en cuestión de que tenemos que tener las emociones y los sentimientos de plomo, porque son situaciones complejas, son situaciones que vamos a vivir día a día, los pacientes se van a morir y cuando se mueran, pues nosotros nos quedamos con el recuerdo, con la esencia, pero no más que la familia. La familia es quien realmente se queda con toda la esencia de la persona, con todo el conocimiento, el cuidado. Entonces, ante una pérdida, hay un desbordamiento incomparable de emociones, de sentimientos, y que tenemos que aprender a canalizar. Que tenemos que aprender a canalizar porque nosotros somos prestadores de servicios y un servicio es la escucha, un servicio es el aspecto tanatológico que le vamos a dar a la familia, el acompañamiento a los propios pacientes durante este proceso tan difícil, ¿no? Pues muchas gracias, Fanny, por compartir tu punto de vista el día de hoy. ¿Alguien más quiere compartir su conclusión del día de hoy en la clase? Por ejemplo, aquí en el chat nos mencionaba Juan, lo que yo llevo de la clase es tomar la importancia de la palabra del paciente y de los familiares y comprendí cuándo podemos ayudar y cuándo no. Efectivamente es el hecho de que nosotros estemos capacitados, de cuándo podemos prestar la ayuda y cuándo no. Esas son situaciones que la misma experiencia, como bien mencionabas, Fanny, nos va a ir abriendo día a día y es en donde nosotros tenemos que incurrir e incidir con nuestros pacientes. Muchas gracias, Juan, también por compartirlo en el chat. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista, su conclusión del día de hoy? Bueno, entonces si no hay alguna conclusión de alguien más, pues entonces voy a dar por finalizada la clase del día de hoy y pues yo les quiero desear que tengan un feliz día. Esto sería todo por el día de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Nos podría compartir las diapositivas, por favor? Sí, claro que sí, se las proporciono en un ratito más, por favor, y la clase también se las voy a hacer llegar. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, que tengan excelente día a todos. Buen día. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Bye. Gracias, profesor.